Dentro del bloque 2, Origen y evolución de los componentes del universo, del temario de segundo de bachillerato de química, vamos a ver ahora el tema clasificación de los elementos según su estructura electrónica, que tiene que ver con el tema de sistema periódico y sería la parte 1. En este tema vamos a ver tres apartados: elementos químicos en la naturaleza, clasificación periódica y configuración electrónica. Respecto a los elementos químicos en la naturaleza, tenemos que saber que los elementos son las sustancias de las que no se pueden obtener otras sustancias más sencillas, aunque se las someta a procesos de descomposición físicos o químicos. Hay que recordar que si los sometemos a procesos nucleares, sí que podríamos descomponerlos, pero estamos hablando solo de procesos físicos o químicos. Desde la prehistoria, con el hierro, cobre, carbono y plata, y principalmente desde el siglo XVIII hasta hoy en día, se han ido descubriendo elementos poco a poco. Por ejemplo, en 1869 ya se conocían 63 elementos, pero hoy en día se conocen hasta 118. El último en ser descubierto ha sido el teneso, en 2010, que tiene número atómico 117. La Tierra, el universo, todo está formado por elementos y los seres vivos están constituidos por lo que denominamos bioelementos. Aquí tenéis una proporción, por ejemplo, en el universo, ¿vale? El 61% de todo el universo es hidrógeno y después en las estrellas, a través de la fusión nuclear, se produce helio y el resto oxígeno, neón, carbono, que veis están en proporciones ya muy pequeñitas. Respecto a la Tierra, vemos que el elemento que más abunda es el hierro, en un 40%. Después tenéis el oxígeno, silicio, magnesio, níquel, calcio. Tenéis en la corteza terrestre, ¿vale?, que abunda sobre todo el oxígeno y después el silicio, porque las rocas están compuestas fundamentalmente por esos dos componentes. Y después ya tenéis aluminio, hierro, calcio. Y respecto a los seres vivos, los más abundantes serían el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno. ¿De acuerdo? Estos serían los bioelementos. En el segundo apartado de este tema vamos a ver clasificación periódica. Vamos a ver primero cómo se ha ido a lo largo de la historia clasificando los elementos y después veremos el sistema periódico actual, es decir, cómo es la clasificación actual. A medida que se fueron descubriendo más elementos y se estudiaban sus propiedades, los científicos observaron que algunos de ellos presentaban propiedades semejantes. Esto llevó a clasificarlo según estas propiedades. Estas fueron las primeras clasificaciones. En 1814, Berzelius clasificó los elementos según su electronegatividad, es decir, según su capacidad de atraer los electrones del enlace. En 1815, Proust propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. En 1820, Dobereiner propuso el ordenamiento en base a las tríadas. Ahora veremos eso lo que es. Newland propuso el ordenamiento según sus masas atómicas. Después tendríamos en 1869 Mendeleev, que clasificó los elementos en base a sus propiedades químicas. En 1914, Moseley ordenó los elementos según su número atómico. Y ahora, después al final, veremos cómo están clasificados hoy en día también según su número atómico. A continuación, vamos a ver que hasta principios del siglo XIX los elementos se clasificaban según sus características, por si eran metales o no metales. Y después vamos a ver estas clasificaciones de Dobereiner, el tornillo telúrico, Newlands, Mendeleev y Meyer. Las características de los metales, que ya las conoceréis, son que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, tienen brillo metálico, son dúctiles y maleables y son buenos conductores del calor y de la electricidad. Hemos quedado que hasta principios del siglo XIX aquellos elementos que cumplían estas características eran metales y los que no, no metales. Después vino en 1817 Dobereiner, que observó que la masa atómica del estroncio era aproximadamente la media entre las del calcio y el bario, lo que le llevó a clasificar los elementos en grupos de 3 y los llamó tríadas. En 1950 se identificaron 20 tríadas. Sí,
volvemos atrás, vemos cómo hacía grupos de 3 que tenían características similares: el litio, sodio, potasio, el azufre, selenio, telurio y el cloro, bromo, yodo. Recordad que llegó a identificar 20 tríadas. Después, en 1862, Charcoutois colocó los elementos en orden creciente de sus masas atómicas sobre una curva helicoidal en el espacio. Los elementos con propiedades análogas estaban situados sobre las sucesivas vueltas de hélice y diferían entre sí 16 unidades de masa atómica. Vamos a volver atrás. Hizo una hélice en el espacio y fue colocando los elementos según su masa y se dio cuenta que los que coincidían en vertical sobre la hélice tenían las mismas propiedades. Después tenemos la ley de las octavas de Newland. Newland, en 1863, observó que si colocaba los elementos por orden creciente de masas atómicas, después de cada 7 elementos se repetían las propiedades. Por analogía con la escala musical, la llamó la ley de las octavas. A ver, vamos a volver atrás para que lo veáis. Los ordenó por masas atómicas y después vio que cada 7 elementos tenían propiedades similares y le llamó la ley de las octavas. Más tarde, en 1870, Meyer estudió el volumen atómico de los elementos y lo representó frente a su masa atómica. Obtuvo que los primeros periodos coincidían con la ley de las octavas, pero que el resto eran más largos. Es decir, Meyer ya se dio cuenta de que ordenar los elementos iba a ser más complicado que la ley de las octavas. En 1869, un año antes que Meyer, Mendeleev colocó en una tabla todos los elementos conocidos en aquella época, en ese momento 63, y los ordenó en orden creciente de sus masas atómicas, de tal forma que los elementos pertenecientes a una misma familia aparecen en la misma línea vertical. De esta forma predijo la existencia de varios elementos como el aluminio, el boro o el silicio, que en ese momento no se conocía, pero habían unos huecos en su tabla que él predijo si existían iban a tener esas características. Posteriormente se identificaron. Su clasificación parecía la definitiva, pero no conseguía explicar el porqué de la periodicidad. Es decir, Mendeleev clasificó según masas atómicas, predijo la existencia de varios elementos que en aquella época no se conocían, pero no sabía explicar exactamente por qué se repetían las características de los elementos. Después de Mendeleev y Meyer ya empieza a clasificarse la tabla como está hoy en día. Sistema periódico actual. En 1911, Ernest Rutherford demostró que la carga nuclear, el número atómico de un átomo, era proporcional a la masa atómica del elemento. En 1913, Moseley observó que si colocaba los elementos en función de su espectro de emisión de rayos X, quedaban ordenados por su número atómico. El descubrimiento de los isótopos de elementos permitió concluir que las propiedades atómicas varían en función del número atómico y no de las masas atómicas como pensaba Mendeleev. Con la clasificación que hizo Meyer y Mendeleev, y sabiendo que las propiedades periódicas están relacionadas con el número atómico, lo que se hizo fue una clasificación en función del número atómico. A partir de ahí, a mediados del siglo XX, Glenn Seaborg introdujo los últimos cambios a esta clasificación periódica. Identificó y añadió a esta tabla los elementos transuránidos y también propuso la serie actínida. Vamos a ver cómo es el diseño de la tabla periódica actual. Los elementos están ordenados por número atómico en orden creciente. Se dispone en 7 filas o periodos y 18 columnas, o también llamadas grupos. Las propiedades varían a lo largo del periodo, llegando a ser opuestas de un extremo a otro. Las propiedades físicas y químicas de un mismo grupo son muy similares.
En la izquierda y parte central se sitúan los metales y a la derecha los no metales. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos. Tenéis las filas o periodos, que tenéis 7 filas, y las columnas, o también llamadas grupos, que tenéis hasta 18 grupos. La primera columna, excepto el hidrógeno, se llamarían los alcalinos, la segunda columna, alcalinos térreos, la última columna serían los gases nobles, la columna 17 se llaman los halógenos, la columna 16 los anfígenos, después tenéis la familia del nitrógeno, del carbono o los boroideos. Además tenéis los metales de transición, serían esta zona de aquí verde clarita, otros metales, estos de aquí serían los semimetales o metaloides y todos estos son no metales. De hecho, los azules claritos se llaman los gases nobles. Después tenéis los lantánidos y los actínidos que irían justo aquí, pero que por comodidad los ponemos abajo. Estos de aquí también son todos metales. Si os fijáis, tenéis metales este grupo y no metales este otro grupo. Si pusiésemos los lantánidos y los actínidos en su sitio, se quedaría la tabla periódica así. Y por comodidad lo que hacemos es esta zona la bajamos abajo y este bloque lo desplazamos a la izquierda. Vamos a ver ahora la configuración electrónica. Primero veremos la representación de la configuración electrónica. Después la configuración de elementos especialmente estables y configuración electrónica y sistema periódico. Veamos el primer apartado, representación de la configuración electrónica. La configuración electrónica de un átomo en estado fundamental es la distribución de sus electrones de la forma más estable posible en los niveles y subniveles energéticos, según los 4 números cuánticos n, l, m y s. Para establecer la configuración electrónica tendremos en cuenta el principio de mínima energía, principio de exclusión de Pauli y regla de máxima multiplicidad de Hund. Aquí tenéis el átomo de sodio con 11 protones, 12 neutrones en el núcleo. Los electrones van girando alrededor en órbitas de energía permitida. Entonces vamos a ver en un nivel cuántos electrones caben, en otro nivel cuántos electrones caben, en otro nivel. Recordad que cuando el nivel es más bajo, tiene menos energía y necesita energía para subir a otro nivel, el electrón. Y cuando el electrón, si está en un nivel alto y puede bajar abajo, desprende energía. Vamos a repasar los números cuánticos. El número cuántico principal n toma valores a partir de 1, 2, 3. El número cuántico secundario L toma valores desde L es igual a 0 hasta n-1. Es decir, si n vale 2, por ejemplo, pues L valdría 0 y 1. El número cuántico magnético M toma valores desde menos L hasta más L. Es decir, si L vale 3, pues tendríamos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y el número cuántico de spin, M sub S, o también se suele nombrar por una S, para los electrones va a tener valor de más 1 o menos 1. A ver, vamos a seguir repasando. Si n toma el valor de 1, como L es desde 0 hasta n-1, solo puede tomar el valor de 0. En este caso, la designación del orbital sería el valor de n, 1, y para L vale 0, el nombre del orbital se llama S. En este caso tendríamos un solo orbital, pero como el número cuántico de spin puede tomar más 1 o menos 1,
es decir, el electrón puede girar con spin más 1 o con spin menos 1, tenemos dos electrones en esta capa. N igual a 2. L sería 0 o 1. Y en este caso tendríamos N, como N vale 2, pues tendríamos 2, 2 y después para el orbital 0 le damos la letra S, para el orbital 1 le damos la letra P. En este caso, el valor del orbital, que es 0, solo tendría 2 electrones, pero en 2P, como L vale 1, M puede tomar valores entre menos 1, 0 y más 1. Luego, en este orbital tendríamos 3 espacios, en cada uno de los cuales podría poner 2 electrones, porque en cada uno de ellos me cabe un electrón con spin más un medio y otro con spin menos un medio. Más un medio, menos un medio, más un medio, menos un medio. Luego, en este orbital me caben 2 y en este orbital me caben 2 más 2 más 2, 6. Total, en el nivel 2 me caben 8 electrones. 2 en el 2s y 6 en el 2p. Número cuántico principal, 3. Número cuántico secundario, 0, 1, 2. Orbitales, 3s, que tendrá 2 electrones, 3p, que ya hemos quedado que tendría 6 electrones, 3d, veamos el 3d. Iría desde menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, y en cada uno de estos caben 2 electrones, total 10. 2, 6, 10. Total, en el nivel 3 me caben 18 electrones. Y así sucesivamente. En el nivel 4, 32. Vale, ahora vamos a ver cómo se llenarían esos orbitales con electrones. Para empezar tenemos que tener en cuenta el principio de mínima energía. Es decir, los electrones se alojan en los orbitales que posean menor energía y que estén vacíos, es decir, que estén disponibles. Si están llenos, no se van a poner. La energía de un orbital de átomos polielectrónicos viene determinada por la suma de sus números cuánticos n más L. Además, hay que tener en cuenta las siguientes reglas. La energía es menor cuanto menor sea el valor de n más L. Es decir, hay que sumar el número cuántico principal y el número cuántico secundario y determinaremos así si tiene más energía o menos energía. Para orbitales con mismo valor de n más L tendrá menor energía el de menor n. Vamos a ver un ejemplo. Para el orbital 3p, n vale 3 y L valdría solo 1. 3 más 1, 4. Pero para el orbital 4s tenemos n vale 4 y s vale 0, también 4. En este caso tenemos que el valor de la suma de n más L es la misma, pero el número cuántico principal es menor para 3p. Luego tiene menos energía el orbital 3p, por lo que será más estable y se llenará antes que el 4s. Según esta regla, tendríamos que ir llenando los orbitales de esta forma, según el diagrama de Moeller. Primero se llenaría el orbital 1s, después el 2s, después el 2p, después el 3s, después vendríamos al 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Intuitivamente llenaríamos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, pero no se llenan así, se van llenando teniendo en cuenta que van yendo los electrones hacia los niveles de menor energía. Y entonces tendríamos este diagrama. Habrá que tener en cuenta este diagrama para hacer la configuración electrónica y saber exactamente cuáles son los niveles que se van llenando primero. Vale, ahora vamos a ver el principio de exclusión de Pauli, otro factor a tener en cuenta para llenar los orbitales y hacer nuestra configuración electrónica. En un átomo no puede existir dos electrones con 4 números cuánticos iguales. Entonces, en un orbital solo se pueden alojar dos electrones que se difieren en su spin. En el subnivel
L es igual a 0, es decir, en el orbital S habíamos quedado que solo teníamos un hueco, pero en cada hueco podían caber 2 electrones, o con spin más un medio o con spin menos un medio. Tenemos número de orbitales 1, pero el número máximo de electrones 2. Para el subnivel L es igual a 1, es decir, el subnivel P, tenemos 3 orbitales y cada uno de ellos lo vamos a poder llenar con 2 electrones, uno con spin positivo y otro con spin negativo. Total, 3 orbitales y máximo 6 electrones. En el subnivel L es igual a 2, que tiene el nombre de D, tendría 5 suborbitales y en cada uno de ellos me caben 2 electrones, uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio. Total, 5 suborbitales, máximo 10 electrones. Y en el F me cabrían 7 por 2, 14. Por ejemplo, en el orbital 1s tendría 2 electrones con los siguientes números cuánticos. N vale 1, L vale 0, por eso se llama LS. M solo puede valer 0, pero el spin puede valer más un medio menos un medio. Vale. El número cuántico de spin denota el giro del electrón, si es positivo o negativo, es decir, hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver ahora la regla de máxima multiplicidad de Hund. En los orbitales isoenergéticos o degenerados, que son aquellos que tienen la misma energía, los electrones se sitúan lo más desapareados posible. En el caso de estar apareados, poseen espines opuestos. Vamos a ver esto con ejemplos. Si tengo 2 electrones, no se situarán en el mismo orbital si hay más de uno libre. Es decir, este orbital está lleno, el S, pero el P tengo 3 electrones y hay 3 huecos. Entonces, se va a poner cada uno en un hueco. No se van a poner este aquí y quedarse uno vacío. Si tengo 3 electrones y 3 huecos, cada uno en su hueco. Y no se va a poner uno con spin positivo, otro negativo, otro... No, se pondrían todos con el mismo spin. Y ya tengo más electrones que huecos, ya empiezo a llenar. Pero el llenado será uno positivo y otro negativo. No tendré en el mismo hueco 2 electrones con el mismo spin. De esta forma, la configuración electrónica queda: átomo de litio, número atómico 3, luego tiene 3 electrones. Primero llenaríamos el orbital con número cuántico principal n igual a 1, que sería el 1s, con 2 electrones, si lo pondríamos aquí arriba, y después empezaríamos a llenar el segundo nivel de n es igual a 2 con el 2s. Como solo tengo un electrón, se quedaría aquí arriba 1. Si tuviese 2 electrones, pues pondría aquí 2. Si tuviese más, como es este caso, el del boro, empiezo a llenar el orbital 2p, ¿vale? Como el 1s, 2 lo tengo completo, el 2s me queda un hueco. El berilio tendría el 2s completo. El boro empezaría a llenar ya el 2p. El carbono tiene un electrón más, luego se pondría en otro hueco. Nitrógeno, otro electrón más, otro hueco. El oxígeno, otro electrón más, ya empezaría a llenar, a completar uno de los huecos, hasta que llegamos al neón, que tiene todos sus orbitales completos y por eso es un gas noble. Vamos a ver ahora las excepciones. Algunos átomos como el cromo o el cobre tienen configuraciones que en la realidad difieren de la teoría. Por ejemplo, el cromo tiene el número atómico 24, esta sería su configuración electrónica teórica, pero en la realidad un electrón de aquí se pone en el D. Y el cobre, esta sería su configuración teórica, pero de la misma forma, uno de los electrones del nivel 4 se viene a el orbital 3D.
Esto es debido a que las estructuras 3D5 y 3D10 presentan mayor estabilidad que las 3D4 y 3D9. Vamos a ver ahora las configuraciones especialmente estables. Tendríamos la estructura de capa cerrada, que serían los gases nobles. Son muy estables, no se combinan con otros elementos para formar compuestos y todos ellos, excepto el helio, tienen 8 electrones en su último nivel energético, en el más externo, que sería su configuración sería NS2 y NP6, es decir, tendría completas los niveles finales S y P. Y la estructura de semicapa cerrada, es decir, los orbitales de un tipo están semiocupados, es decir, están los orbitales con los electrones desapareados, el P3, el D5 y el F7, que es lo que estábamos comentando en las excepciones de antes. A partir de estas propiedades vemos que los átomos van a tener tendencia a ganar o perder electrones para adquirir la estructura de capa cerrada o de semicapa cerrada. De esa forma, perdiendo o ganando electrones, se van a convertir en cationes o aniones. Ahora vamos a ver la relación entre la configuración electrónica y el sistema periódico, es decir, y las propiedades periódicas que tienen los elementos. Una vez conocida la estructura electrónica de los átomos, ya se conoció el por qué los elementos, según la clasificación que habían hecho Meyer y Mendeleev, tenían una ley periódica. Se repetían sus propiedades periódicamente. Los átomos en un mismo grupo poseen el mismo número de electrones en su último nivel energético. Por eso poseen las mismas propiedades químicas. Al descender por el grupo, aumenta el nivel energético de cada elemento, ya que cuando descendemos por el grupo, el número cuántico principal n va aumentando. 1, 2, 3. Luego entonces el nivel energético, es decir, la energía del nivel, va aumentando. Respecto a los periodos o filas, los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles energéticos. Es decir, en el periodo 1, fila 1, el número cuántico principal será 1. En el periodo 2, número cuántico principal 2. Pero en el mismo periodo 2 tienen el mismo nivel energético. Cada elemento tiene un electrón más que el anterior, ya que están ordenados por número atómico, es decir, por número de protones. Luego, si el de la derecha tiene un protón más que el de la izquierda, el átomo neutro tendrá un electrón más también que el de la izquierda. A lo largo del periodo también hay una variación regular de las propiedades de estos elementos, que veremos en el tema siguiente. El número cuántico principal n indica también el periodo. El tipo de orbital en el que se aloja el electrón diferenciador informa del orbital del sistema periódico al que pertenece. El número de electrones en el último subnivel permite identificar el grupo. Con todo ello, podemos tener el sistema periódico dividido en orbitales, que indican el subnivel energético marcando así sus propiedades. Esta sería la tabla periódica. Los actínidos y los lantánidos estarían aquí. Recordar que esto podría ir aquí si cogiésemos este bloque y lo desplazásemos hacia la derecha. Y vamos a empezar el llenado. Primero 1s, ¿verdad? 1s. Un electrón, otro electrón, completo. Después vendría el 2s. Otro electrón, otro electrón. Después vendría el 2p y 3s. 2p, completamos el nivel y bajamos al número cuántico 3, n es igual a 3, 3s, 3p. Y después, intuitivamente, iríamos al 3d, pero no, bajamos al 4s, 3d, 4p, ¿lo veis? 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Ahora sí que tenemos la tabla periódica, que aunque en un principio se ordenó por masas atómicas, después
se vio que había que ordenarlas realmente por número atómico. Y gracias a esta ordenación, conociendo la configuración electrónica, podemos saber el porqué de las propiedades periódicas de los elementos que antes no sabían explicar.